¿qué tal estáis? Yo estoy un día más por aquí y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a explicar cómo tenéis que trabajar las sombras, cómo tenéis que difuminarlas para que en la cuenca se vea ese degradado de colores que queda tan bonito y que da tanta dimensión al ojo. Y también he incluido en este vídeo algunos errores que solemos cometer y que si los evitamos pues el maquillaje va a quedar mucho más bonito. Así que dicho esto, vamos a empezar porque si no el vídeo va a ser un poquito largo. Una duda que puede haberos surgido en algún momento es qué maquillamos primero, si los ojos o el rostro. Y eso da igual, vosotras de verdad maquillaros primero lo que queráis, lo que os sea más cómodo. A mí me suele resultar más cómodo maquillarme primero el rostro porque es a lo que estoy acostumbrada. Pero sí que es verdad que maquillarse primero los ojos tiene sus ventajas, porque si te manchas, si te cae algún polvo de sombra en el rostro, pues no tienes más que coger una toallita desmaquillante o un poquito de producto desmaquillante, te lo retiras y ya te puedes maquillar el rostro y no hay ningún problema. Pero bueno, pues yo estoy acostumbrada a maquillarme primero el rostro y por eso normalmente en mis vídeos me veis con el rostro maquillado y luego ya me maquillo los ojos, o si hago el maquillaje completo pues veis que me maquillo primero el rostro y luego los ojos. Pero de verdad que eso como vosotros queráis, porque no hay una norma que diga que tienes que hacer primero una cosa y luego la otra, como vosotras queráis. Lo que sí que es muy importante es que cuando nos vamos a maquillar el ojo tenemos que tapar bien las venitas y unificar bien el párpado móvil, porque si empezamos a aplicar las sombras sin haber realizado previamente este paso, las sombras no se van a difuminar tan bien y además van a perder intensidad de color. Y eso pues es una pena, sinceramente. Y además el maquillaje no va a quedar completamente uniforme porque se va a ver luego que llevamos base de maquillaje en todo el rostro, pero en el ojo se va a notar que no hemos aplicado ningún producto previamente. Se va a ver la sombra y debajo de la sombra pues nuestra piel, ¿vale? Sobre todo en la zona del arco bajo ceja. Así que yo de verdad que os recomiendo, no solo lo recomiendo, sino que esto sí que es súper importante, primero aplicar un corrector o una prebase para unificar bien el párpado móvil. Yo lo que siempre hago es aplicarme primero la base de maquillaje por todo el rostro, incluido el párpado móvil, y luego utilizo ya la prebase o el corrector para tapar las venitas. ¿Qué tenéis que utilizar? Corrector o prebase, lo que vosotros queráis. Las prebases, si tenéis el párpado móvil muy graso, hay prebases que os van a ayudar a controlar la grasa que produce vuestro párpado móvil. Entonces pues bueno, eso os puede ayudar a que el maquillaje os dure más tiempo en mejor estado. Pero bueno, realmente yo considero que las prebases no son necesarias. Si no tenéis prebase pero sí tenéis corrector, yo considero que con el corrector es más que suficiente. Otra cosa que es súper importante, de verdad que es súper importante, es que una vez hemos unificado el tono del párpado móvil, tenemos que aplicar una buena capa de polvos translúcidos para sellar el producto que hemos aplicado y para que las sombras se trabajen muchísimo mejor. De verdad, se difuminan muchísimo mejor, nos facilita eso muchísimo más el trabajo. Y además el sellar el párpado móvil, el producto que hayamos aplicado con polvos translúcidos, nos va a ayudar a controlar la grasa que produce nuestro párpado móvil y por consiguiente no se nos van a formar pliegues a lo largo del día, que bueno, pues esos pliegues al final son muy molestos, no nos gustan y queremos que el maquillaje quede lo más bonito posible. Así que de verdad que si no lo estáis haciendo, empezad a hacerlo, sellar el párpado móvil con polvos translúcidos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que en la cuenca se vea ese degradado de colores tan bonito? Bueno, lo que tenéis que hacer es imaginaros una escalera, ¿vale? Imaginaros una escalera en la que el escalón más alto es el tono más claro y a medida que vamos bajando vamos oscureciendo los tonos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a maquillarnos la cuenca, lo que tenemos que hacer es empezar utilizando el tono más claro y después ir utilizando tonos cada vez más oscuros. El color más claro va a ser nuestro color de transición, va a ser ese color que nos va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de difuminar las sombras que son más oscuras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger el tono más claro que vayamos a utilizar y aplicarlo en nuestra cuenca. Si no tenéis vosotras pliegue, como es mi caso, si no lo tenéis, os lo aplicáis en vuestra cuenca natural. Si tenéis pliegue, como es mi caso, no podéis aplicaros esta sombra ni ninguna otra
justo en vuestra cuenca natural, porque si lo hacéis no se van a ver las sombras cuando tengáis el ojo abierto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si nuestra cuenca natural está aquí, tenemos que aplicarnos la sombra con el ojo abierto un poco por encima de nuestra cuenca natural. O lo que es mucho más fácil, una referencia mucho más simple, es aplicar nuestra sombra justo sobre el pliegue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra sombra de transición o la sombra más clara que nos vayamos a aplicar en la cuenca, y con el ojo abierto y mirando al frente nos la aplicamos o bien en nuestra cuenca natural o bien justo encima del pliegue o un poquito por encima de nuestra cuenca natural en el caso de que tengamos pliegue. Y siempre hay que aplicarla con movimientos circulares. Una vez hemos aplicado nuestra sombra en la cuenca, lo que tenemos que hacer es coger nuestra brocha para difuminar y con movimientos circulares y ascendentes vamos difuminando nuestra sombra. Es decir, que esta sombra es con la que menos cuidado tenemos que tener a la hora de difuminar, y es la sombra que más arriba vamos a traer y la sombra que más cerca de nuestra ceja va a quedar. No pegada, pero la que más cerca va a quedar de la ceja. Y a partir de aquí tenemos que repetir los mismos pasos con sombras cada vez más oscuras. ¿Cuál es la diferencia? Que a medida que vamos utilizando sombras más oscuras tenemos que ir teniendo más cuidado y necesitamos más precisión a la hora de aplicar y de difuminar la sombra. De manera que una vez hemos aplicado nuestra sombra de transición y la hemos difuminado, pasamos a una sombra un poquito más oscura. La volvemos a aplicar en el mismo sitio, es decir, o en nuestra cuenca natural o un poco por encima de esta en el caso de que tengáis pliegue, con movimientos circulares. Y después cogemos nuestra brocha para difuminar y aquí tenemos que tener un poco más de cuidado, porque a la hora de difuminar esta sombra no tenemos que difuminarla con movimientos circulares y ascendentes, sino simplemente movimientos circulares y vamos difuminando en el sitio. Es decir, que la brocha no tenemos que andar moviéndola hacia arriba, sino en el mismo sitio que hemos aplicado la sombra, con movimientos circulares vamos pasando la brocha y de esta manera se va a ver la sombra más clarita y la siguiente sombra más oscura. Y cuando lleguemos a la sombra más oscura que nos vamos a aplicar en el párpado móvil, yo os recomiendo que si tenéis una brocha pequeñita la utilicéis, porque de esta manera os va a facilitar mucho más el trabajo a la hora de aplicar esta sombra, porque necesitamos aún más precisión. Entonces con una brocha que os aporte un poquito más de precisión os aplicáis la sombra más oscura por toda la cuenca, definís bien toda la cuenca y después con la brocha que vayáis a utilizar o que hayáis estado utilizando para difuminar, difumináis de nuevo con movimientos circulares, pero difuminad la sombra en el sitio, no la subáis hacia arriba. En el caso de que os esté costando perder los cortes porque sea una sombra que sea difícil de trabajar o simplemente os está costando difuminarla, lo que podéis hacer es que con la brocha cogéis vuestro color de transición, la sombra más clarita que hayáis utilizado, y la pasáis por esa zona que os está costando difuminar, es decir, la pasáis justo por encima de la sombra más oscura con movimientos circulares y veréis que eso os va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de difuminar las sombras más oscuras. Con shimmer. ¿Las sombras con shimmer las podéis aplicar en la cuenca? Si os gusta el resultado, sí, pero las sombras con shimmer las solemos aplicar en el párpado móvil, aunque también depende del look que queramos crear, pero lo normal es aplicarlas en el párpado móvil y no en la cuenca, porque si no, al final acaba habiendo mucha información en el ojo, queda el ojo muy sobrecargado y cuando la persona con la que tú estés hablando no vas a ver a dónde mirar. Entonces, para que el maquillaje quede más bonito, lo normal es aplicar las sombras con shimmer en el párpado móvil y sombras mates en la cuenca, en el caso de que vayáis a utilizar sombras con shimmer, que no quiere decir que las sombras mates no las podáis aplicar en la cuenca, que sí que podéis. Pero ya os digo que depende mucho del look que queráis crear. Si queréis un look muy dramático, pues podéis aplicar las sombras con shimmer hasta a ras de las pestañas inferiores, eso ya como vosotros queráis, pero lo normal, las sombras con shimmer en el párpado móvil. ¿Y tenéis que maquillar siempre la línea de pestañas inferiores?
no tenéis por qué maquillarlas siempre. Pero si queréis hacerlo, yo lo que suelo hacer, aunque esto también depende del look que queráis crear, pero lo que suelo hacer, como he hecho en este caso, es realizar los mismos pasos que he realizado en la cuenca, es decir, que con una brocha pequeña que me dé precisión, cojo mi sombra de transición, la sombra más clara que he utilizado en la cuenca, y me la aplico a ras de todas las pestañas inferiores, uniendo las pestañas inferiores con la cuenca. Eso es muy importante para que el maquillaje quede bien, ¿vale? Y no quede como a cachos. Y una vez he aplicado esa sombra, cojo una brocha pequeña también que me dé precisión, pero que sea un poquito más gordita para poder difuminar bien el producto. Y después lo único que tengo que hacer es repetir este mismo paso, pero con sombras cada vez más oscuras. Cuando utilice la sombra más oscura, si me está costando perder los cortes, hago lo mismo que he hecho antes en la cuenca. Cojo la sombra de transición o la sombra más clarita que me haya aplicado y la paso a ras de las pestañas inferiores para terminar de difuminar esa sombra oscura que tanto me está costando difuminar. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar una única sombra en el párpado móvil y utilizar varias? Pues que si utilizáis varias, como ya he dicho, esto aporta mucha dimensión al ojo y el maquillaje queda muy bonito. ¿Pero tenéis que utilizar siempre varias sombras? No, depende de lo que vosotras queráis. Si vosotras necesitáis un maquillaje rápido para el día a día, natural, pues utilizar únicamente una sombra, que es por ejemplo lo que yo suelo hacer cuando me maquillo entre diario. Pero el fin de semana, que me gusta que el maquillaje quede más marcado y más bonito, pues utilizo varias. O sea que esto no es que lo tengáis que hacer siempre así, simplemente en este vídeo os explico cómo tenéis que hacerlo cuando queráis utilizar varias sombras y queréis que os quede ese degradado en la cuenca. Bueno, pues esto es todo por hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya quedado claro, porque de eso se trataba en este vídeo, de que os quedase bien claro cómo trabajar las sombras y cómo conseguir ese degradado. Y nada, si os ha quedado alguna duda, pues dejadmela en comentarios, que de verdad que la responderé encantada, o bien en los comentarios o bien en otro vídeo, si considero que es necesario otro vídeo para que quede todo bien claro. Y nada, que yo ya me despido, muchísimas gracias por verme. Todos los productos que he utilizado os los voy a dejar en la cajita de información, la base que llevo aplicada, el colorete, absolutamente todo en la caja de información para que lo tengáis ahí por si queréis saber qué productos me he aplicado. Y nada, que muchísimas gracias por verme, darle a like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos y espero veros muy pronto en el próximo vídeo.